En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos el Espíritu Santo para que todos seamos iluminados con ese poder invisible pero todopoderoso. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Espíritu Santo de Dios, limpia todas estas áreas que se predica, donde nos dirigimos nosotros a llevar tu palabra. Purifícanos y no permitas que el maligno interrumpa nuestra enseñanza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vengo a hablar del bautismo como ese sacramento de iniciación donde nos inscribimos en el reino de los cielos, así como el mundo nos exige que nos inscribamos en el país donde nacemos. Así es Dios que quiere que nos inscribamos para contarnos, para llevarnos a la salvación. Dice la palabra que el bautismo es esa fuerza del Espíritu que entra en nosotros para que Dios nos pueda ver. Es una manifestación más del Espíritu que lleva a identificarnos como miembros del pueblo de Dios, así como nos identifica en los países donde nacemos nosotros como dueños, como pertenecientes a ese país. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 17 al 21. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió en su carne y luego resucitó en el espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé. Cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca, pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva, pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Dice que es mejor sufrir por hacer el bien, y hacer el bien para Dios es recibir su ley, recibir sus mandatos, recibir lo que Jesús trajo de parte del Padre para que nosotros alcancemos la salvación. Pero si nosotros nos dejamos por olvido, por falta de obediencia, dejamos que nuestros niños se queden sin bautismo, entonces estamos faltando a Dios, y es cuando tratamos de cumplir propuestas de hombres o pensamientos de hombre y entramos en el pecado. Dice que si Jesús murió por nosotros
y muere por todos los injustos, murió en su carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue, dice, y predicó a esas personas, porque el amor de Dios es inmenso y cubre a todos desde el inicio de la creación hasta el final de la creación, siempre y cuando nosotros lo aceptemos para llegar a pertenecer a ese reino, que siempre comienza con el bautismo, sea grande o sea pequeño, para tener la gracia de Dios. Comienza diciendo que se salvan esas personas, y no esas 8 personas que se subieron al arca, y no es para limpieza corporal, es limpieza espiritual, es algo que no se ve. Esa salvación, al bautizarnos, quedamos sellados para pertenecer ya al reino de Dios, y lo podemos ver en Colosenses capítulo 2 versículo 11, que nos habla de las formas de pertenecer a ese reino que vino sucediendo poco a poco de acuerdo al plan de Dios, y nos llevó a la salvación a todos, a unos de otra forma, a otros de otra, pero siempre el amor de Dios nos abarca a todos. Solo debemos de tener fe y creer en lo que Él nos va a enseñar, dice. En Cristo, Colosenses 2:11 dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo, y en Él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados, y su misma persona estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo, nos perdonó todas nuestras culpas. Entonces nosotros somos salvados a través de la historia de Dios, a través del plan de Dios, unos en circuncisión, otros en el bautismo de agua, y otros en base a la promesa que estaban esperando. En base a la promesa que estaban esperando, tenemos al inicio de la creación, que tenemos a Abraham. Luego vienen los judíos y son circuncidados. Ya esa no es en base a la esperanza, es en base a una alianza. Yo doy y tú me das, yo hago y tú haces. Esa alianza la hizo Dios con Moisés. Con Abraham, perdón, en el tiempo de la circuncisión, que manda Dios a circuncidar a Abraham y a sus hijos. Luego comienza ya con Moisés más frecuente, más seguido, y en ellos a todo el que quisiera unirse a ellos. Vemos cómo la circuncisión termina con Jesús, cuando Jesús viene a mandar bautizar. Ya no es circuncisión, y para esto tenemos que leer 1 Corintios capítulo 10 en adelante. Vemos que hay una inclusión desde antes a todo un pueblo, a todas las personas, no solo al varón, sino que aquí se incluye a todos. Dice, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube
y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hablando textualmente, estas personas cruzaron el mar, hombres, mujeres y niños. Estas personas comieron del maná, hombres, mujeres y niños. Estas personas tomaron agua de la roca, hombres, mujeres y niños, así como el grande comía, así el pequeño comía, y bebía también el pequeño y el grande, mujeres y niños. Luego viene a encerrar todo como sagrado, las pertenencias que ellos traían. Al cruzar el mar, todos, animales, personas, toda pertenencia se vuelve sagrado dentro del pueblo de Dios. Es muy bueno abrir la mente, pedirle a Dios la gracia de saber por qué Dios pasó hombres, mujeres y niños junto con sus pertenencias. Es por lo que dije anteriormente, se convierte en una cosa o un animal sagrado. Pertenece ya a esas personas para que se beneficien y sean alimentados, tengan cómo dormir, cómo vivir. Mucho más sus hijos pequeños reciben esa bendición. Si no, entonces Dios hubiera dicho: vayan ustedes los adultos y se quedan acá con el faraón, cuando el faraón no quería dejar ir niños ni mujeres. Entonces, para entender el bautismo, vamos a ver después el mandato de Dios, que no hace acepción de personas como muchas doctrinas que hacen acepción de personas. Nos lleva a Dios de una manera unida tanto beneficio, tantas pertenencias materiales, como nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestro alrededor. Incluso estoy hablando alrededor, es nuestra área donde se ubican las cosas de Dios. Esos lugares son sagrados. Veamos cómo en Gálatas capítulo 3, 26 en adelante, nos describe el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es esa inscripción por la cual, si no los inscribimos, no pertenecemos al reino de Dios. No vamos a ser herederos de esa promesa que Dios le dio a Abraham para poder vernos. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herencia de la promesa. Herencia de la promesa. Somos herederos de la promesa. Pertenecemos ya a ese pueblo de Dios, donde Dios promete llevarnos al reino
ofreciendo a su hijo. Pero tenemos que tener cuidado porque vienen personas a querernos quitar a ciertas determinadas edades del niño, de las personas, de los seguidores de Cristo, para decir que no pueden pertenecer a la palabra de Dios. Y ese es el punto muy importante de entender todo esto, para ver quién viene predicando la verdad, para no caer y perder esa herencia. La palabra todos la repite varias veces. Todos, todos. Tanto en Corintios como aquí vamos a oír decir todos. Tanto en Pedro 3 también dice todos los que venían dentro del arca se salvan. Allí venían niños, venían mujeres y venían hombres. Y venían animales. Eso es lo que hay que ver en la palabra de Dios. Si no vemos bien esto, si no lo leemos detenidamente, no vamos a entender y podemos caer en confusiones. En San Juan capítulo 3, ¿qué se necesita para ser bautizado? ¿Se necesita edad? No dice que se necesita edad. Entonces, si no se necesita edad, ¿qué se necesita? Se necesita, dice San Juan capítulo 3, en adelante, del versículo 3 en adelante o 5, dice que se necesita nacer. San Juan capítulo 3, 5 en adelante. Dice del 3 en adelante: Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, desde arriba. Desde arriba quiere decir que hay que leer qué dijo Dios, qué dijo Jesús, qué nos enseñó el Maestro, para poder entender cuándo nos vamos a bautizar, cuándo necesita una persona bautizarse. Porque si en aquellos tiempos de Abraham Dios dijo: a los 8 días seréis circuncidados, partiendo de allí hasta los adultos que aceptaban pertenecer a ese pueblo de Dios, dice: todo aquel que se una a ustedes, todo forastero que venga a ustedes y quiera vivir con ustedes, tendrá que ser circuncidado. Pero vamos a comprender la palabra, vamos a leer la palabra, vamos a estudiar la palabra, vamos a oír a las personas que nos predican, sí. Pero en ese oír hay que conocer también la palabra para ver si nos vienen con cosas reales o con inventos, agregándole a la palabra. Porque bien claro dice que se debe de nacer desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Voy a volverlo a leer porque esto es muy importante. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, siendo un maestro, no entendió que era nacer de arriba. Y Jesús le explica: hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Con qué se bautiza uno? Con agua. Y con espíritu, con el Espíritu.
El agua, que es símbolo de limpieza, señal de que algo nos tocó, pero quien nos toca en realidad es el Espíritu Santo. El agua, dice allá, no era para limpieza en Pedro, ¿no? Pedro 3, no era para limpieza, era señal de salvación. Y esa barca que se elevaba cada vez más con en medio de las turbulencias del agua, del mar, de la inundación que había, esa barca sobrevivió porque una persona bautizada tiene grandes posibilidades de sobrevivir. Ya lo reconoce Dios y ya busca hacer un camino de salvación y entonces llega la salvación. Eso lo pudimos ver en esa barca que sobrevivió a tan fuerte inundación. Siempre con el poder de Dios se da. Pero hay que hacerle caso tal y como lo dice la palabra, para que por la palabra somos salvados. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que haya dicho, necesitan nacer de nuevo, desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué se necesita entonces para bautizarse? Haber nacido. Lo que nace de la carne es carne, ya nació, es una carne. Y lo que nace del Espíritu es espíritu. Y si Dios ordenó a Abraham que se circuncidara a los 8 días a un recién nacido, Jesús lo cumplió y fue bautizado por aquel que bautizaba antes de él, que era Juan Bautista, con diferencia de 6 meses de nacido. Entonces Jesús esperó hasta que Juan Bautista tenía la edad para salir a predicar, y después él también en 6 meses después entraba a la edad de predicar y se bautizó para poder pertenecer al reino de Dios, a la nueva alianza que es el plan de Dios para la salvación perfecta. Decía que Nicodemo vuelve a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Jesús es el Hijo de Dios y Él sabe perfectamente quién es el Padre, como que quiere el Padre. Pero Nicodemo no entiende. Él quiere creer, pero él necesita más explicación. Le pide más explicación, y es por eso que Jesús le dice, siendo maestro de la ley, ¿no entiendes esto? Todo esto nos lleva a que seamos sencillos, humildes. Qué bonito Nicodemo preguntando. Aún sabiendo que ya Jesús le había explicado, él sigue preguntando porque quiere conocer la verdad. A él le interesa la salvación. Así debemos ser nosotros, no dejarnos engañar. Si ya alguien nos habló que hay otra enseñanza diferente, hay que ver por qué y cuál es la verdad. Porque es la verdad la que nos va a llevar a la salvación. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. El Espíritu toca y va por muchas partes, incluso hasta lo que no está presente. El Espíritu Santo es capaz de estar allí.
Me refiero a la visita de la Virgen María cuando llegó ante Santa Isabel, la prima, que estaba embarazada. La Virgen María estaba embarazada también, y el niño saltó, dice, de alegría. El Espíritu Santo lo tocó y aún no estaba presente. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el conocimiento a través de la palabra para poder ya tener una fe firme, una fe fija, fuerte. Porque si no, viene una persona malintencionada o que interpretó mal y trata de explicarle a usted y está equivocado, entonces cae usted en esa duda, y esa duda lo va sacando afuera de la verdad. Si solo se necesita nacer para ser bautizado, ¿cómo es posible que tenga que esperar yo ser adulto para ser bautizado? No es posible. Tenemos que acatar la ley de Dios, y dice Jesús, ¿no han leído? Cuando le preguntan que si se puede dar divorcio, carta de divorcio a la esposa, le dice, ¿no han leído? Entonces a nosotros, cuando nos sacan de la iglesia y nos hacen irlos a rebautizar, es porque no hemos leído. Dice San Mateo, capítulo 3, que Jesús es bautizado. Y en un bautismo, dos veces bautizado en el momento. ¿Por qué? Porque hace el bautismo de Juan y luego sale del agua. Y por eso es que él dice, hagámoslo para cumplir. ¿Por qué? Porque Juan comenzó bautizando en agua. Pero él bien claro decía, este bautismo es para conversión, no es el bautismo que Jesús va a traer para la salvación ya definitiva, ya la inscripción definitiva. Entonces le dice Jesús a Juan, dice así, San Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, tú vienes a mí, soy yo quien necesito ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Deja por ahora para cumplir todo. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el Padre mandó a Juan Bautista a bautizar. ¿Y cómo es posible que Juan Bautista está bautizando gente circuncidada y Jesús va a llegar allí y él es circuncidado y no se va a bautizar? Entonces queda volando esa persona. Dice, yo por qué me bauticé con Juan si ni Jesús se bautizó, porque Jesús era el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo iba a creer esta gente? ¿Qué iban a pensar? Entonces Jesús se bautiza con agua, pero después de que se bautiza con agua, sale afuera y recibe el Espíritu Santo. Dice, una vez bautizado, Jesús salió del agua. En este momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, en él me complazco.
Este es mi hijo el amado, en él me complazco. Ya había sido circuncidado Jesús. San Lucas 22. San Lucas 2:22. Ya había sido circuncidado. Ahora Jesús se bautiza por el bautismo de Juan en agua, o con agua para conversión. San Juan lo explica. San Juan Bautista lo explica. Luego se bautiza con el Espíritu Santo. Se abre el cielo y el Padre lo bautiza. ¿Tenía pecado Jesús? No. No tenía pecado. Ni aún el pecado original que los niños lo tienen. Entonces, Jesús, siendo hijo de Dios, se bautiza primero con circuncisión, luego con bautismo de agua y luego el bautismo del Espíritu Santo, que Dios lo hace para que nosotros seamos bautizados, y entonces Dios va a decir: estos son mis hijos, o este es mi hijo. Al igual que lo hizo con Jesús, ese ejemplo es el que está haciendo, esa necesidad de hacerlo, de ejecutarlo, porque nosotros somos juzgados o salvados a través de nuestras acciones y de nuestras palabras. Entonces, aquel que no es bautizado pequeño está fallándole a Dios, le está haciendo mentiroso, le está cambiando la doctrina que él ha venido enseñando todo hasta ahorita, y dice que se abrió el cielo. Si no está bautizado, el cielo no está abierto. Por eso yo le decía, es una inscripción al cielo para que Dios lo pueda ver. Tras de que Jesús salió del agua, él pudo ver el cielo abierto. Dios lo está viendo de allá. Lo mismo sucede con nosotros. Él era su hijo, no tenía pecado, lo estaba mirando siempre, pero para que nosotros sepamos que a nosotros se nos abren las puertas del cielo, Dios hizo una puerta en el cielo que es visible, y se miró salir el Espíritu Santo desde arriba. Eso es bautismo de niños. Pero si nosotros queremos confundirnos con San Marcos 16:15, recordemos que Juan, la gente venía a Juan. Y eso quiere decir que esa gente, al escuchar a Juan predicar en otros lados, creían. Entonces ellos venían, ya habían escuchado predicar a Juan, y entonces ahora ya ellos creen. Dice San Marcos, voy a leerle primero San Marcos 4:1, o San Marcos 1:4. ¿Por qué? Porque vienen a bautizarse para perdón de pecados. San Marcos 1:4 dice: es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Todas las provincias de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Tenemos que confesar los pecados a Juan para ser bautizados. Y entonces hay perdón de pecados. Por eso San Marcos 16:15 dice que hay que ir a predicar y después bautizar. Porque son gente adulta. Vea cómo dice San Marcos 16:15 en adelante. Dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará,
El que se niegue a creer será condenado. Entonces, ¿hay que ir a predicar para bautizar? Sí. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, estaban los judíos que se iban convirtiendo a Cristo, estos que se bautizaban con Juan. Necesitaban bautizar sus niños, sí. Pero acá en San Marcos 16:15, lo estoy hablando primero del otro que voy a leer después. San Marcos 16:15, hay que ir a predicar. ¿A dónde? La palabra de Dios fue dirigida al pueblo de Dios primero y luego dirigida a los gentiles. Este mandato de aquí es el último y el de San Mateo 28:18 en adelante es el primero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue dirigida a los judíos para luego después pasar a todo el mundo. Vea cómo dice San Mateo 28:18 al 20. Nosotros estamos en este mundo donde se predica hoy, cada quien haga lo que le gusta. Pero la palabra de Dios dice lo contrario, hay que hacer lo que Dios manda. Aquel que haga lo que Dios manda, ese alcanzará el reino de Dios. Mire cómo dice San Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Con quién está Jesús? Con aquellos que bautizan a los niños. ¿Por qué? Porque hay que bautizarlos y después enseñarles. Eso hacían los judíos, bautizaban a sus niños, que voy a explicarles un poquito qué sucedía, que en ese tiempo la ley era que si el padre era judío, todos se circuncidaban, y si sea quien estuviera viviendo en su casa, hijos a partir de los 8 días, ¿no? Eso le dijo Dios a Abraham. Y trabajadores o esclavos. Entonces, si nos vamos a la cultura judía, podríamos ver que los niños no fueron bautizados, pero es que ya estaban cubiertos a través de su padre, porque el padre es el responsable de todo. Pero cuando Jesús cuando nacía un niño del pueblo judío, era circuncidado, ¿no? Entonces se miraba, era visible. La circuncisión, dice Colosenses, quizá no es en Colosenses, en Romanos 6 que lo dice. La circuncisión era visible. Entonces se circuncidaba el niño, sí, se circuncidaba el hombre, el esclavo también, o cualquier persona, varón, que viviera en esa casa. Las mujeres recibían espiritualmente la salvación a través de casarse con un hombre. Pero en el tiempo de Jesús, ahora sí hay que bautizar los niños, porque ahora es espiritual. Ahora el Espíritu toca donde quiera y sopla donde quiere, al igual que el viento lo vemos, pero no lo agarramos. Así es el Espíritu Santo. Al igual que Gálatas dice, revestidos de Cristo. Revístanse de Cristo. Al niño desde que nace se le pone ropa y no se le pide permiso. Al niño desde que nace se inscribe en la ciudad o en el país donde nació y no se le pide permiso. Al niño se le baña todos los días y no se le pide permiso. Perdón. Eso de que no se dan cuenta, eso es una patraña del diablo.
pues una forma de querer engañar a la gente para que, aunque sea unos pocos, no alcancen la salvación. Ese es engaño de Satanás. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, lo dice Jesús, lo promete Jesús y lo cumple Jesús. ¿Con quiénes? Con los que bautizan y después enseñan. Porque el que le obedece a Dios, ese sí tiene a Dios. Dice San Juan 14:15. Vea cómo dice San Juan 14:15. San Juan 14:15 está en San Juan 15. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El que ame a Jesús va a guardar sus mandamientos. Y el que lo ama de boca, ese no cumple. Ese solo quiere creer lo que en la mente le viene o lo que una persona que no interpretó bien las escrituras le enseñó. Y ama a Dios quizá de boca, porque si hay que bautizar para después enseñar, eso me está diciendo que hay que echar el agua a un niño que no tiene conocimiento y después le voy a enseñar. Dice San Juan aquí mismo en el 14:23, dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.